Oye, Dime. ¿me podrías contar cómo has hecho la cabaña? Un poco el proceso y todo. Eres curiosillo, ¿eh? Un poquito. Vale. De todas maneras, gracias por preguntar. Pues esta cabaña se me ocurrió cuando fui a una reunión de gente del mundo del off the road, en Bañolas, la Meeting Camper en concreto. Al ver cómo la gente pues se iba montaña arriba, súper fácil y súper happy de la vida. Y alguien en esa reunión me habló de una youtuber que me gusta muchísimo y que os la recomiendo encarecidamente desde aquí, que es Ani 4x4. Empecé a ver sus vídeos y aluciné. Ella es una enamorada de todo el mundo bushcraft. En otro vídeo os contaré qué es el bushcraft si os interesa. Y si os interesa, ya lo sabéis, me preguntáis. Entonces, quedé fascinada. Empecé a ver vídeos del bushcraft en el País Vasco, porque en España hay muy poco bushcraft. Y ahí cada vez me fui sintiendo que estaba como más pillada, ¿no? Me encantaban esos bosques, me encantaban las herramientas antiguas que utilizaban, me encantaba cómo trabajaban los troncos y cómo se construían las cabañas o refugios. Estuve todo un año tragándome vídeos de bushcraft. Sigo tragándome vídeos de bushcraft porque me recontrachiflan. Y recuerdo que la primera herramienta que me compré fue una sierra de mano japonesa que se la vi a Ani. Y evidentemente empecé a practicar con tronquitos que encontré. Si hacéis, ¿cómo se llama esto? Un momento. Sí, scroll. Exacto, si hacéis scroll en TikTok, vais a ver incluso mi primera cabaña, ¿vale? Y vais a ver las herramientas que yo utilicé por primera vez. Tengo que deciros que las herramientas toda la vida me han gustado muchísimo. Y claro, eso era wow, nuevo para mí, ¿no? Y empecé ahí, con una sierra y un tronquito. De ahí me fui animando. Y empecé con la primera cabaña. Que ya os lo he dicho en otros sitios, se me cayó porque los troncos bases eran delgadines y el techo era pedazo de troncones que encontré por el suelo. La segunda cabaña que hice también fue aprovechando un tronco que había caído y quitándole todos los elementos que habían de la maleza. Que acabé de arañazos hasta las cejas, no, lo siguiente. Y esta fue la tercera. Salió una oportunidad aquí en el pueblo de hacer un change con la propietaria de este terreno, que no es mío. Y bueno, empecé a poner en práctica todo lo que yo había visto en los vídeos de bushcraft. Pasó de todo, de todo. Me caí, me hice daño, lo hice mal, metí la pata. Ahí descubrí que soy Mrs. Bean. Estoy encantada de ser Mrs. Bean. Adoro la antiheroína que soy. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ante los errores se aprende muchísimo. Y efectivamente, yo ahora voy ya por la cuarta cabaña, en donde todos los errores que he cometido en esta no van a estar allí. Habrán otros, seguramente. Cuando empecé dije 5 cabañas. Esta es la tercera. Y ya estoy con la cuarta. Y yo recuerdo de esta en particular empezar con una idea. Y como iba dando golpes de ciego, porque ni siquiera había hecho un mapa, no sabía lo que era hacer un dibujo. Recuerdo que había visto una en particular de un hombre que me gusta mucho, que es de Turquía. Si no me equivoco, se llama Wilderlife, si no me equivoco. De golpe me apareció unos vídeos sobre bioconstrucción. Y guaca, eso ya fue total y absoluto. Empecé a indagar, a buscar más información y acabé poniendo en práctica porque me enamoró mucho más eso que no el primer proyecto que yo tenía de hacer. Y estos son muros de paja.
esta cabaña es muy femenina ella, porque no tiene ni un tronco recto. ¿Por qué no tiene ni un tronco recto cuando en principio se iba a hacer con troncos de castaño? Porque la persona que me iba a conseguir castaños tuvo un accidente muy grave y entonces estuvo como 3 meses de baja. Así que me tuve que espabilar y empecé a recoger troncos que habían por aquí y que encontraba en otros sitios. Anécdotas, chiquillas y chiquillos, tengo un montón. Desde cargarme el palier del coche a que se rompiera el cristal delantero del coche por meterle tronquitos de 2,5 metros y al cerrar la puerta de atrás hacer ¡paca! Y reventar el cristal del delantero del coche. Muchas. Si algún día queréis que os cuente anécdotas, haga un vídeo solo de anécdotas, solamente tenéis que pedírmelo. Y os contaré las anécdotas de Mrs. Bean haciendo cabañas. Y al final, bueno, acabó siendo esto, lo que veis aquí, ¿no? Piedra abajo, con lo cual no hay cimiento, piedra abajo. Y todo lo que es la pared está hecha con paja. La paja es muy interesante, buscad, os pido que busquéis información de bioconstrucción en redes, en San Google, que vais a encontrar mucha. Está muy, 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 muy prensada, al contrario de lo que la gente dice. ¡Ay, pero eso se va a incendiar! No, ups, porque como está muy prensado, no entra el oxígeno. Además sé que hay una ley, ahora, como me has pillado así leyendo La Edad de la Penumbra, pues no lo llevo encima. Pero hay una ley en concreto que utiliza la gente que trabaja en bioconstrucción para, evidentemente, demostrar que no hay ningún peligro. 0 peligro con la construcción en balas de paja. Eso sí, hay que comprarlas en un sitio especial, como hice yo, y hay que trabajarlas de cierta manera, como hice yo. Y para eso sí, ahí sí tuve un profesional que me ayudó y me enseñó, mientras me ayudaba, a cómo construir, pues, la cabaña con balas de paja. Y así fue el empiezo de esta cabaña. Y claro, ahora sé muchas cosas que aprendí en ese momento por primera vez. Y me encanta. Y cada vez más. Así que, ¿he contestado a tu pregunta? ¿Te has quedado satisfecho con la explicación que te he dado? Sí, ¿Sí? gracias. ¿Puedo seguir leyendo? Por supuesto. Pues hala, chao, bacalao. Adiós.